Nuevamente tenemos en el programa a Iván Simonovic. Hasta hace unos días, Iván Simonovic era el coordinador especial de seguridad e inteligencia ante los Estados Unidos del gobierno presidido por Juan Guaidó. Bienvenido, Iván. Eres la figura más cotizada y buscada por toda la prensa. Y primero te pregunto por tu salud. ¿Cómo está la salud? Hola, Napoleón, ¿cómo estás? Buenos días. Sí. Gracias de nuevo siempre por tenerme, dame un espacio en tu apreciado programa. Y bueno, saludo para ti y tu familia y todos los que te siguen. La salud bien, a pesar pues de todos los intentos del régimen de acabar conmigo y a tener algunas secuelas relacionadas pues a esos largos años de prisión. El tratamiento que he tenido bueno, algunas cosas que he podido avanzar con la medicina, con medicinas acá, me llevan a tener en una condición muy buena en estos momentos. Gracias de verdad. Y la familia supongo que estará todavía emocionada, ¿no?, con ese reencuentro a pesar de que ya ha pasado más de un año. Sí, sí, bueno, obviamente mis hijos, aun cuando todavía les cuesta creer que esto sea verdad, porque todavía, bueno, mi hijo es uno de los que pensaba pues que él nunca me podría ver en libertad, ¿no? De hecho, en una oportunidad, estando en Washington, él me acompañó. O sea, estaba yo en Washington y él fue a verme y entonces estábamos caminando y de repente agarró y me dijo, oye papá, yo realmente pensé que este momento nunca llegaría, ¿no? Así que bueno, nada, sí, están felices y ahora más felices también, inclusive que no estoy con temas de gobierno, con ningún gobierno, porque ellos decían que ya, bueno, que ya era suficiente, que era hora pues que que yo me dedicara a otros temas y demás. Además que la presión que esto usualmente trae, estos tipos de cargos, los compromisos. O sea, ellos por ese lado también bastante contentos. Sí, pero conociéndote y conociendo tu rectitud y tu decisión y tu lucha, no creo que esa haya sido la razón, ni siquiera la de mayor peso para el paso que has tomado. Por cierto, en la claqueta está diciendo todavía coordinador especial de seguridad e inteligencia ante los Estados Unidos. ¿Qué le ponemos ahora a la plaqueta? Investigador criminal. Vamos a poner investigador criminal. Ok. Como investigador criminal para la lucha por la libertad en Venezuela, ¿qué lograste? Como investigador criminal, pero sobre todo como coordinador especial de seguridad e inteligencia ante los Estados Unidos. Bueno, ahí lo más importante es que se crearon vínculos con diferentes agencias de investigación e inteligencia dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Eh, Agencias que necesitaban llenar espacios con información relacionada a investigaciones de empresas, personas o individuos vinculados a las actividades criminales del régimen. Eso para mí yo creo que es uno de los avances más importantes que se logró, eh, toda vez pues que hacía falta que no solamente en Estados Unidos, como he dicho antes, sino países como Colombia, como Chile, con quien tengo unas relaciones muy, pero muy buenas. Ellos necesitaban tener una contraparte que conociese sobre el tema de investigación criminal. Hay cosas que en los gobiernos se maneja y siempre funciona así. Hay cosas que son muy protocolares, que van por unas vías de intercambio de información que bueno, que llevan unos protocolos bastante rígidos, que en todas las mensajerías tienen que tener una codificación, etcétera, etcétera. Pero cuando tú tienes un policía y estás hablando de policía a policía, las cosas fluyen muchísimo más rápido. Entonces, si ellos necesitaban saber sobre una persona, ellos saben que no es que tenían que hacer una comunicación para que fuera aquí, para que fuera allá, para que fuera a otro lado, sino porque ahora conmigo ellos me decían, mira, ¿quién es Napoleón Bravo? Bueno, Napoleón Bravo. Entonces yo hacía mi investigación, preparaba un informe, o sencillamente a veces con una llamada le decía Napoleón Bravo, un periodista venezolano, bla, bla, y le podía echar todo el cuento. Eso los ayuda mucho a ellos en los casos y sobre todo cuando tienen investigaciones en caliente.
Por otro lado, pues, otro de los elementos que nosotros nos sentimos bien orgullosos de haber avanzado es que las listas que se entregaron en el Departamento de Estado y algunas agencias también con informaciones de personas, que esta información venía de los ciudadanos, de los venezolanos también, o inclusive a veces ni siquiera venezolanos. Mira, ¿quién es Pedro Pérez? Bueno, Pedro Pérez sabemos que es una persona que estuvo vinculada con el régimen, que se usufructó, que robó dinero del erario público y hoy en día hace vida en Estados Unidos, en Italia, en Europa, y tienes cuentas aquí, casas allá, vehículos, novia, amigos. Bueno, todos esos son parte y eso yo lo convertí en expedientes que entregué al Departamento de Estado para que si no es gente que no estaba dentro del radar, en ese momento empezó a estar dentro del radar. Hubo un grupo importante de personas que lamentablemente no puedo decir quiénes porque yo no tengo la autorización del gobierno de los Estados Unidos, que bueno, que han sido de vuelta desde el aeropuerto, que se sabe de los vínculos que tienes con el régimen y motivado pues el tema de las sanciones que ya existían, se sabe que estas personas tenían algún tipo de participación con el régimen y han sido devueltos. Lo mismo pues ha sucedido con otros países, con Ecuador, con Perú. Con Perú tuve una muy buena relación con el ministro del Interior a través del embajador que tiene el presidente Guaidó allá. Así que bueno, yo creo que todas las cosas que se hicieron durante este año y 8 meses fueron bastante positivas, bastante buenas. No son necesariamente lo que nos llevó al cese de la usurpación, pero yo duermo en paz con mi conciencia por el deber cumplido, ¿no? Que por mi parte, pues yo hice todo lo que me correspondía, conjuntamente con un grupo importante de profesionales que me estuvieron acompañando hasta este momento. Pero da la impresión que tú, y no lo pongo en la más mínima duda, hiciste tu deber cumplido. Pero en la segunda etapa de todo este trabajo debe haber habido alguien muy importante o algunos que no hicieron su deber cumplido, porque si no ahí estarías, no hubieras renunciado. Napoleón, los cargos de esta naturaleza no son para siempre, ¿no? Son No, cargos, claro que no. son Son cargos, a hasta diferencia, que caiga la dictadura según tu lucha. bueno, pueden existir diferentes escenarios donde tú puedas continuar trabajando y haciendo la parte que te corresponde. Ahora, yo en estos momentos pues he tomado esta decisión por temas profesionales y por temas absolutamente personales, los cuales que yo les pido a la gente por favor que respeten, que no quiero, no todas las cosas que se dicen o no todas las cosas que pasan en una familia tienen que ser públicas o que pasan en una persona tienen que ser públicos. Yo lo que sí les digo es que de ninguna manera esto significa que he cesado en mi insistencia de hacer el trabajo que yo sé hacer y de colaborar o trabajar o prestar todo el servicio que sea necesario, yo y el equipo que está conmigo, porque ellos siguen trabajando conmigo en la búsqueda de la libertad y la democracia en el país. Mis relaciones con estas agencias siguen intactas. De hecho, luego de mi renuncia, al día siguiente sucedió el evento donde supuestamente el señor Santrich murió. Bueno, de diferentes sitios me estuvieron llamando, de aquí, de Colombia y de otras partes, precisamente porque saben que la relación que yo tengo con policías y militares dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Entonces, bueno, yo soy capaz de copilar toda esta información y la sigo compartiendo con todos ellos. Entonces, nada, esto es un ciclo que para mí ya culminó, fueron 2 años, casi 2 años bastante intensos. Yo literalmente me bajé del avión después de estar 15 años preso y me dediqué a 100% a este trabajo. Y bueno, yo creo que es bastante lo que se ha hecho y debo sencillamente cerrar un ciclo. Pero insisto, no significa que me olvido ni de mi país ni de mis amigos. Tengo muchos amigos en Venezuela, tengo compañeros presos en Venezuela, así que yo no podría dormir en paz pensando pues que no estoy haciendo absolutamente nada. Y el compromiso inclusive con los compañeros que están conmigo, que me están ayudando, que eso va a seguir intacto y vamos a seguir haciendo desde otras trincheras, por utilizar un término bastante venezolano ahorita, toda vez que tema militar,
desde otras trincheras, desde otras áreas, continuaré haciendo mi trabajo. Lo cierto es que después del golpe con la salida de Calderón Berti, este golpe con la salida tuyo, lo que hace es ser otro duro golpe sobre la credibilidad, lamentablemente, del gobierno interino. Y tú lo Sí, sabes sí, pero perfectamente bien. hay una diferencia, bueno, Hausman también se fue, la embajadora Vanessa, sí. Ujú. Vanessa también, o sea, de ahí se fue. Yo quiero dejar perfectamente claro, o sea, yo no tengo ningún tipo de discordia ni con el presidente Guaidó, ni con Leopoldo, ni con Leopoldo, ni el gobierno interino, de ninguna manera. Mi carta lo dejo perfectamente claro. Yo más bien estoy agradecido que ellos me hayan hecho parte de este equipo y el trabajo que se desarrolló durante este corto tiempo. Eh, yo o sea, quiero dejar eso claro porque ya varias veces me han preguntado, me han dicho que si hay algún tipo de recorte, que si yo Es tuve que un lo primero que inconveniente. uno piensa, la verdad es que la gente tiene razón de pensar eso. ¿Me explico? Tú entiendes que la gente tiene razón de Sí, sí, pensar, no podría lo tener razón, dejaron trabajar. podría tener Eh, razón, pero no necesariamente es así. bueno, Tú por puedes eso. renunciar Ujú. a un cargo de esto porque sencillamente pues, se presentaron otras circunstancias las cuales te obligan a tomar este tipo de decisión y eso es lo que pasó, así de sencillo. Entre las personas con las que tuve que conversar por el tema de Santrich, fue el presidente Guaidó, con Leopoldo. Mira, esto es así, esto es asado, yo creo que la mejor forma de hacerlo, yo tengo una muy buena relación, sigo teniendo una buena relación con ellos. Y si en algún momento dado hay algo que yo pueda hacer, con todo gusto, de verdad lo voy a hacer, pero no voy a estar 100% dedicado al tema del gobierno interino porque no puedo. Como buen investigador criminal y policía, quieres evadirme el tema para Santrich. Acepto un momentico evadir el tema de Santrich con No, no, Santrich. no, no, no. Hay quien dice que Santrich, gente cercana tanto a los terroristas colombianos como al gobierno cubano, como al gobierno colombiano, que es muy posible que Santrich esté vivo y que todo esto es una maniobra justamente porque él quiere desaparecer. Mira, desde la academia a uno le enseñan, ¿verdad? En la academia de la PTJ, que es donde yo me formé, que cuando te dicen que hubo una muerte violenta, tienes que darse por sentado tres elementos, ¿no? Un cadáver, un arma, un sitio de suceso y un victimario. Y tú lo que tienes es que establecer la relación de todo esto para que se configure un homicidio, una muerte violenta. Ninguno de estos cuatro elementos nosotros los tenemos aquí. No, no existen, o sea, no hay un cadáver, hasta ahora no se ha expuesto información que tú puedas decir científicamente que esto sucedió. Entonces, para mí ese señor no está muerto, así de entrada te lo digo. Inclusive entiendo que por ahí mandaron que si un meñique, bueno, un meñique se lo quita una persona y que le debe de ser muy doloroso, pero puede continuar viva sin ningún tipo de inconveniente. Además, ¿en cuántas películas no hemos visto que cuando alguien quiere desaparecer, ¿qué es lo que hace? Finge una muerte y se acabó. Es un individuo que, para empezar, los mismos que crecieron con él en la guerrilla, en la FARC, el señor Gentil Duarte, que es el que tiene tomado todo el apure, debe ser el primer interesado que lo quisiera ver muerto, ¿no? O sea que eso no es cualquier tontería, amén del precio que hay por su captura, su ubicación, información de él. Entonces, y es una persona que tiene una condición de minusvalía, la vista, no sé cuánto, entonces, vaya, yo creo que a lo mejor no tiene no es descabellado pensar que estén simulando todo esto precisamente para desaparecer de la palestra pública y sencillamente irse a vivir en un sitio y pasar los últimos años que le queden de su vida muy relajado, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, Napoleón, como investigador criminal, o sea, si tú hubiésemos yo sentado en la PTJ, en la División contra Homicidios, tú me preguntas, ¿qué es? Bueno, aquí no hay nada todavía, aquí lo que hay es una información que alguien dijo que en la Sierra de Perijá, porque ahora en la Sierra de Perijá o en Apura, en no sé dónde, este ciudadano fue asesinado. Bueno, pero si no tenemos ni siquiera el cadáver, no hay sitio de suceso, ¿no? Porque luego que tú tengas todo eso, entonces tú tienes que determinar cuáles fueron las razones en que esta persona murió. Y si ese señor murió de COVID,
En Venezuela está muriendo de COVID muchísima gente. Entonces tú tienes que hacer una inspección forense, tienes que determinar las razones por qué este ciudadano falleció, tienes que hacer una necrodactilia para determinar si ese cadáver es realmente esa persona. Es decir, esto está en cero para mí. Como investigador criminal, aquí no hay nada. Bueno, aprovechando esta lección que nos acabas de dar de investigación y volviendo al tema, nosotros tenemos un muerto, los que queremos la libertad de Venezuela, un tremendo coordinador especial de seguridad e inteligencia entre los Estados Unidos, honesto, vertical, ¿okay? Y solamente con información. La carta seria, decente, que tú escribiste para tu renuncia. Pero no hay más nada. No nos dicen absolutamente qué fue, dónde está, por qué lo hiciste y demás. No es problemas de salud, porque ya lo dijiste, no es problema familiar. Tienes una extraordinaria proposición de los Estados Unidos de donde puedas estar luchando todavía mejor y con más poder que en el gobierno interino por la lucha por Venezuela. Desde donde voy a estar, voy a seguir haciendo mi trabajo. Es lo único que te puedo responder. O sea que no lo tienes una cosa más, todavía más fuerte. Perdona, es mi trabajo. No, tu He pregunta, cumplido, hasta ahora he cumplido con mi palabra, que de lo que hablamos el día siguiente a tu renuncia. Ahora podemos hablar de, yo quisiera que, una vez tú me dijiste en el programa, me aseguraste, y esto sí lo puedo recordar, que no ibas a aceptar y que renunciabas, que la forma de renunciar que tú tenías seguro era que no te dejaran investigar algún delincuente o bolichico o como lo quieras llamar, que está a favor o apoyando o financiando o con parte del financiamiento o una gran amistad con alguno de los dirigentes del gobierno interino. En una dictadura, y sobre todo si es una narcodictadura, todos son delincuentes. En un grupo de demócratas, de luchadores por la democracia y de gobiernos democráticos, hay algunos delincuentes, porque somos seres humanos y en todas partes hay gente mejor que peor, gente más comprable, gente menos comprable. Pero tú me dijiste a mí que tu renuncia sería, ¿no? Si hay alguien en especial, o sea, si no te dan libertad para investigar a todo el mundo como es la obligación, no solamente tuya como persona recta, sino de un gobierno, ¿no? Que lucha, interino, que lucha por la democracia y la libertad. Mira, Napoleón, eso, o sea, no sucedió. No sé si ese es el planteamiento. Nunca sucedió. Y yo te voy a explicar algo. Como yo hago mi trabajo. A mí me dicen que tal persona, X persona, está involucrada en cualquier tipo de evento criminal. Narcotráfico, legitimación de capitales, socio de una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo hago la investigación sin participarle a nadie. Yo no le pregunto a nadie si yo puedo hacer esa investigación. Yo la hago. Recabo toda la información y la suministro y la comparto con quien tengo que compartirla. Y notifico lo que hice. O sea, yo no es que le pido permiso a nadie, ni a Leopoldo, ni a Juan Guaidó, ni a Carlos Vecchio. Mira, yo puedo investigar. No, eso no. Yo lo que quería decir en ese momento es que si en algún momento a mí me dicen, no, mira, cada vez que tú vayas a hacer una investigación o unas investigaciones en relación a tal persona, tú me avisas, yo digo, no, así yo no trabajo, no hay forma que yo trabaje así. ¿Por qué? Porque bueno, que sí trabaja la policía, así trabajaba la policía en la cual yo crecí, ¿ok? Entonces, esas circunstancias jamás se dieron, ni tienen nada que ver con lo que está pasando en estos momentos. Si no, bueno, yo creo que sería evidente pues, que yo tenga algún tipo de discrepancia con el gobierno interino, y bueno, y se vería pues las costuras. Tú acabas de hablar del embajador, ¿cómo es el que estaba en Colombia? Bueno, cuando él se fue, estuvo muy molesto y él hizo público, Calderón Berti, y él explicó sus diferencias que había, las diferencias que tenía, etcétera, etcétera. Ahora, específicamente en este tipo de casos, es como yo te estoy diciendo. Inclusive, voy a llegar más allá. Muchas de las investigaciones que yo hice ni siquiera
Les dije porque, bueno, es parte de mi trabajo y se los pasé directamente a los órganos jurisdiccionales que correspondían. Porque, bueno, porque esa es mi responsabilidad. El día que eso dejara de ser que me fuesen a poner un filtro para hacer eso, entonces no sirvo, porque iba a ser sencillamente un maniatado. Por otro lado, hay ya casos que son claros, transparentes, abiertos, conocidos. El caso de los alacranes. Bueno, los alacranes forman parte de investigaciones que inclusive con el embajador Carlos Vecchio manejamos, y esa información se compartió con las agencias aquí para abrirle los procedimientos que habrían que hacerles, etcétera, etcétera. O sea, hay algunos que eran total y absolutamente obvios, claros, públicos, comunicacional, qué sé yo. Entonces, están esos casos. Y están otros que, bueno, que si en algún momento llegaba a suceder, y si esas personas, alguno de los que yo investigué, tenía algún tipo de relación con alguien del gobierno interino, bueno, el que está involucrado en el gobierno interino tendrá que dar sus explicaciones cuando tenga que darlas, le corresponda darlas ante los órganos jurisdiccionales que tenga que hacerlo. Así es la forma como yo trabajo. Y tengo que entender que cerca del gobierno interino también investigaste a alguien. No. O sea, yo no. Si en una investigación salía alguien La del pregunta gobierno es a interino, raíz de tu respuesta, ¿ok? y en alguna investigación, pues, está bien, yo la aclaro, no hay problema. Si en alguna investigación que yo hice salió el nombre de alguien del gobierno interino, yo esa investigación la pasé a quien tenía que pasarla. Yo no es que pregunté si podía seguir investigando, así de sencillo. Escuchaban tus proposiciones. Bueno, es un tema un poco complicado. También el gobierno interino tiene una dinámica un poco Te lo voy a compleja. hacer fácil, espérate, te lo voy a hacer fácil. Una de las grandes fortalezas, pero también debilidades, ¿no?, de quien se maneja democráticamente, ¿ok?, es la divergencia de opiniones. A diferencia de los dirigentes de la izquierda, que aunque yo no esté de acuerdo contigo, que representarías la mayoría en nuestras discusiones, ¿ok?, yo cumplo con la decisión, ¿ok?, pero, y me callo, o por lo menos me callo. Lo que uno ve de estos muchachos, y cada vez más se reduce más el grupo, ¿no?, con la salida tuya, con la salida de Calderón Berti, etcétera, de Hausman y demás, es que unos hacen una cosa, otros dicen otra cosa, y la crítica que hay es que no están unidos, entre otras cosas. Ahora, es lógico que cuando uno discute, pero en una democracia, okay, cada quien quiera tenga un punto de vista. El problema es cuando no se ponen de acuerdo con el punto de vista mayoritario. Sí. ¿Será que Mira, tú no te pusiste de acuerdo con el punto de vista mayoritario? no, quizás lo que sí te puedo decir con honestidad es que quizás usualmente, si, o sea, estamos hablando que estamos en un gobierno, la forma como trabaja es que el director de la policía o el ministro, etcétera, rinden cuenta a una sola persona y esa sola persona, pues, si es necesario, se toman decisiones, acepta o no la propuesta, etcétera, etcétera. Con el gobierno interino es un poco más difícil, precisamente por este tema de que hay gente en una parte, gente en otra, y reuniones en diferentes sitios. Entonces, a veces los planteamientos míos tenían que hacerse a varias personas para poder hacer que llegara la información. Eso definitivamente no retrasa retrasa lo que llamamos, o sea, la toma de decisiones, la opinión, porque tú a veces necesitas que la dinámica sea mucho más rápida y no lo es por estas razones que te acabo de explicar, porque no existe geográficamente un grupo de personas concentrados donde se reúnen, se ven, discuten, cada cierto tiempo hablan y no sé cuánto, que yo sé que hoy en día me vas a decir que el internet y todo lo demás, pero no siempre es tan fácil, ¿no? A veces inclusive los temas de horario afectan todo esto. Entonces, sí, yo tengo que decir con toda honestidad que hubo en oportunidades delay, retraso en oír las cosas que yo planteaba o las informaciones que yo decía,
Pero a la final llegaban porque, bueno, tenían que llegar, porque eran cosas delicadas, cosas importantes, y en su momento, pues, con todos los que tenía que hablar, Julio Borges, Leopoldo, Carlos Vecchio, Guaidó, lo que sea, a la final, si tenía que tocar 7 personas, las tocaba a los 7, y a los 7 se los Cosa que informaba. no quiere decir que te dieran la razón. Y te lo digo por No, no, los... pero es que, perdón, Napoleón no tiene por qué darme la razón. O sea, yo soy una persona que tengo un cargo y mi obligación es cumplir un trabajo y notificar lo que se está haciendo. Sí, sí, yo no estoy criticando eso, estoy diciendo que no necesariamente tienen que darte la razón en todo. Ahora, en los últimos días utilizaron unas declaraciones en el programa de María Corina Machado en Radio Caracas Radio, ¿ok? Una dirigente que tiene fama de honesta, de vertical, que no entiendo por qué no tiene más poder, ¿ok? Dentro de la población venezolana. Será porque es mujer, será, no sé, pero por algo no tiene, aunque el 80%, 80 y pico por ciento en la última encuesta de los venezolanos no creen dirigentes políticos, en ninguno. O sea que deberían estudiar esa cosa como tuvieron que haber estudiado y solucionado el problema después del Caracazo, ¿no? Y después del golpe contra Carlos Andrés Pérez de los adecos y de cuando lo destituyen del poder, que ese es el verdadero golpe a la democracia. Eh, eh, pero tú dijiste ahí unas cosas nada nuevas porque es algo que tú has tenido siempre y lo has dicho a todo el mundo, no lo has dicho, pero que ahora, y eso seguro que no fue María Corina, porque María Corina sacó el programa como saca todos los días el programa y lo llevó a los Twitter, la gente de María Corina, y el programa completo. Pero aquí lo redujeron solamente a tu cara, ¿ok? Eh, y dan a entender que es unas declaraciones posteriores a tu renuncia y que por eso es que estás renunciando. Vamos a escucharlo para que la gente y para que me respondas, ¿no? Tu actitud frente a esto, que la mayoría de las afirmaciones que tú dices aquí no se han cumplido. Espérate un momentico, vamos a escuchar. Cualquier cosa que tú hagas con el régimen, y mucho más esta payasada de ese consejo electoral que quieren hacer nuevo, que no es nuevo, que es simplemente un maquillaje para poner los mismos operadores que a ellos les interesa para seguir teniendo el control sobre los votos en Venezuela, sencillamente pues eso no tiene ningún sentido. Y cualquiera que se preste para eso no es un opositor, es un cómplice. Así que, además, yo digo otra cosa. Se habla de unas elecciones regionales. ¿Elecciones regionales para qué? En Venezuela el mapa geopolítico cambió. Venezuela no tiene 23 estados. Venezuela tiene una cosa ahora que se llaman SODI y REDI. Zonas de defensa integral y los REDI que son, digamos, reyes y reyesitos. Todo eso, grupos de 3 y 4 estados entregados a un mayor general y cada estado tiene un reyesito, tiene otro general. Es decir, que cualquiera que crea que va a ser gobernador de un estado no va a ser gobernador de nada. Bueno, va a ser gobernador de una caja vacía, inclusive posiblemente hasta le dejen el edificio al gobernador, vaya, entre, y va todos los días, toma café y se va. Pero definitivamente no va a ser el gobernador absolutamente de nada. O sea que prestarse para eso es sencillamente perder el tiempo y hacerle juego al rey. Yo, Iván Simonovic, como comisionado de seguridad e inteligencia, como policía, expreso político y venezolano, pienso pues que hacer cualquiera de estas cosas no sería más que hacerle la jugada al régimen una. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué puedes decir? ¿Sigues pensando exactamente lo mismo? Y algo tiene que ver con que tú, esa carta con estas cosas que siempre ha sido tu objetivo y tu punto de vista. Sí, es verdad que muy buena tu pregunta. Me gusta que vamos a aclarar todo esto porque he tratado de aclararlo por muchas vías. Primero un preámbulo, ¿no? Que hablaste del tema de María Corina. Yo creo que Venezuela es un país que funciona básicamente por el ímpetu de las mujeres. Es un país que si a alguien debemos agradecerles a las mujeres porque son de verdaderamente luchadoras per se y unas extraordinarias madres, empleados, jefes,
Así que bueno, no sé un poco por lo que tú hablabas del tema de María Corina. Ahora, No, que merece mucho más apoyo y ojalá, si van a cambiar al presidente interino, sea ella la presidenta interina, a ver qué tal lo hace. Posiblemente nos sale una Margaret Thatcher o una Indira Gandhi. Okay. Bueno, ojalá que llegue el momento donde todos los venezolanos podamos decidir. Eso sería lo mejor, ¿no? Fíjate lo siguiente. Yo, exactamente como tú acabas de decir, soy una persona coherente con lo que digo y con lo que hago. Eso que yo expresé allí, lo he dicho en todas las entrevistas, no desde ahorita, sino desde hace un año que salieron, o que cada vez que se me preguntaba sobre elecciones regionales. Lo que pasa es que alguien de alguna forma hizo ese corte. De hecho, la calidad del video es muy mala porque la ampliaron tanto que se ve muy mal. Pero lo que digo allí es lo que yo siempre he dicho. Nuevas elecciones regionales me parecen que son un suicidio, me parecen que es un acto irresponsable, me parece que es una complicidad, es una complicidad con el régimen hacerlo. Unas elecciones regionales solamente, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque yo ya ahí mismo lo digo, la distribución geopolítica del país cambió. Ya no son 23 estados, sino no sé cuántos regiones de defensa integral, no sé qué Carrizo, y después zonas de defensa integral, no sé cuántos, reyes y reyesitos, generales y generalitos, que se cogieron al país. Hoy en día, ni el comandante general de la Guardia Nacional tiene el mismo poder que tiene el jefe de un SODE o de un REDI. Esa es la realidad. Entonces, si tú llegas a ser alcalde o llegas a ser gobernador de algo que en momento se llamó el Estado, Trujillo, lo que sea, bueno, resulta que ahora no. Eso tienes dos generales por arriba de ti que son los que se van a encargar de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, por eso es que yo digo que no tiene ningún sentido ir a unas regionales. Y era lo que yo me refería en esa entrevista. Y no, esa entrevista fue hace 2 o 3 semanas, muchísimo antes de mi renuncia. Ni siquiera estaba planteado, simplemente, insisto, sucedieron eventos que me pusieron a mí a reflexionar sobre muchas cosas, y al final esa fue la decisión que yo tomé, que es la renuncia, e irme sin ningún tipo de inconveniente con el gobierno interino, con todo el respeto del mundo al presidente Guaidó, al comisionado Leopoldo López, al embajador Carlos Vecchio, y con todas las personas que trabajé. Pero no tiene nada que ver eso, y fue una manipulación que, bueno, alguien lo hizo, no sé si con mala o buena intención, pero definitivamente es un evento que fue parte de una entrevista con María Corina hace aproximadamente, yo diría ya por lo menos 3 semanas. Sí, pero la proposición sigue lo mismo y da la impresión de que si vamos a unos diálogos, ¿ok? Si va a seguir, van a tener preso, es el cuento del gallo pelón, ahora viene una nueva, supongo, ayuda humanitaria por el COVID, por las vacunas, esa ayuda no sabe si va a ser también por Cúcuta. Qué mala, qué mala gente soy. Yo, perdona, pero yo mismo me río. ¿Va a ser por Cúcuta o no? No, bueno, yo creo que la movilización por ahí no está fácil, así que no creo que sea por ahí. O sea que la intervención inmunitaria ya no va a ser por Cúcuta. Por cierto, el dinero del espectáculo que se formó en lo de Cúcuta, eso fue investigado, lo investigó el gobierno colombiano que le correspondía porque fue un acto en Colombia. ¿Lo investigaste tú y diste la información al gobierno colombiano o estadounidense? ¿Qué pasó con eso, con ese dinero? Primero que todo eso fue parte, en todo caso, de una investigación mucho antes que yo escapara de la cárcel y que tuviera este cargo. O sea que si alguien inició esa investigación, no podía ser yo, y el que la inició es el que la tiene que terminar. Nunca tuve acceso a ese tipo de información. O sea que ese muerto no es tuyo. No. Otra cosa. ¿Por qué tardaste tanto tiempo en renunciar? ¿Por qué aguantaste tanto? No, yo no aguanté, yo estaba cumpliendo con mi trabajo. Yo o sea, llevo, yo trabajo bajo un esquema bien profesional. Yo soy una persona que, así como hacen en las empresas,
En cada año tú te estableces unos objetivos, te estableces un lapso de tiempo, los momentos en que se va a cumplir uno y que se van a cumplir otro, y voy chequeando que cada una de las cosas se vayan cumpliendo. Yo había prometido inclusive que se iba a crear una página para las denuncias, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se dieron. Y yo dije, ahorita puedo decir, insisto, que las cosas que nosotros nos prometimos se cumplieron. Yo estoy renunciando exactamente casi 2 años después de haber sido nombrado. Yo fui nombrado, creo que fue el 8 de junio del año 2019. Es decir, 2 semanas antes de cumplirla. 3 semanas antes, no sé. Entonces, pero yo trabajé bajo ese esquema, un esquema serio, profesional, como trabaja en las empresas, como se trabaja en algunas organizaciones de Estado, que al principio de año el jefe dice, este año vamos a fabricar 20 cajas de zapatos y tenemos que terminar la mitad, la tenemos en el primer semestre, parte, el primero 6 meses del mes, etcétera, etcétera. Bueno, así trabajo yo. Yo cumplí con lo que me planteé con mi equipo de trabajo y yo dije, bueno, yo creo que hemos hecho todo lo que, casi todo lo que nos prometimos que nos habíamos trazado que íbamos a hacer. Le dije al equipo que hay razones, algunos de ellos inclusive, no todos saben exactamente las razones. Las razones, insisto, tienen que ver con temas profesionales y temas personales. Y les dije, yo creo que hasta aquí llego yo y los que se quieran quedar conmigo, porque yo sigo haciendo mi trabajo desde otras áreas, siguen conmigo. Así que eso fue todo. Así es. Temas profesionales quiere decir que hay cosas que no están de acuerdo en tus proposiciones. Cosas personales quiere decir que hay gente con la cual no hay forma de tratar, no hay forma de hablar, que no es toda la gente, pero sí hay gente importante. Esa es tu conclusión. Bueno, es lo que entiendo de lo que me estás diciendo, porque no todo el mundo renuncia, y menos tú, a un trabajo que es tu vida y tu pasión. Pero bueno, ya puedes hablar libremente, ya que no eres coordinador especial, sobre la política como ciudadano venezolano. Sí, claro, como ciudadano puedo hablar, sin ningún inconveniente. ¿Por qué no ha caído el gobierno, según tu punto de vista? ¿Por qué no ha caído la narcotiranía? Bueno, el gobierno, porque es el único gobierno que hay. Porque lamentablemente Guaidó no tiene ni armas, ni tiene sede, no está en Miraflores. Es decir, es un gobierno, como ellos mismos dicen, interino y más nada. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado según tu punto de vista? Yo creo que una de las cosas más importantes es que a nivel mundial la gente se ha manifestado que apoya, pero ese apoyo es como que, no sé, Napoleón, tú me digas, Iván, estoy mal, no sé, no tengo dinero, yo te diga, yo te apoyo, Napoleón, estoy contigo, Napoleón, ajá, pero si no se concreta algo, no puedo solucionar tu problema. 60 países apoyan al gobierno interino y no sé cuántos países reconocen, saben, entienden, comprenden, están claros que el gobierno de Nicolás Maduro, el de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, es un gobierno criminal y demás. Pero no solamente es reconocer y decirlo, sino qué hacer. O sea, hay un qué hacer, que yo creo que todavía no hemos llegado a ese qué hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he dicho también en algunas entrevistas, en Latinoamérica, hace 2 años y medio, 3 años, cuando todavía no había este éxodo importante de personas, tú lo preguntabas quizás a algún gobierno y decían, no, bueno, claro, es un tema, pero es un tema de los venezolanos, o sea, resuelvan ellos, tienen que resolver su problema. Pero ahora que tienen 1 millón de personas, de venezolanos que tienen que atender, que desestabilizaron el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y que ha traído unos problemas gigantescos al país, ahora dicen, bueno, esto sí es un problema y ahora tenemos que ver cómo lo resolvemos. Bueno, eso se tiene advirtiendo hace años. ¿Desde hace cuántos años la oposición no está hablando de que el régimen es un gobierno que parte de los ingresos de las actividades que tienen son con temas criminales? Entonces, hoy por hoy, cuando tú ves que hay unas operaciones que infectan diferentes organizaciones financieras a nivel latinoamericano e internacional, y dices, no, bueno, que estas son las operaciones de Venezuela. Exactamente, tenemos años avisando que esto va a suceder, porque ellos siguen creciendo, siguen avanzando. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ellos están perfectamente claros y saben lo que están haciendo y siguen hacia adelante con su proyecto
de izquierda y como lo quieran llamar. Entonces, el miércoles de la semana antepasada hubo aquí en Estados Unidos una reunión, en Florida, hubo una reunión donde participaron algunos expresidentes y el presidente de Ecuador, y bueno, todos opinaron que sí, que definitivamente, que Venezuela es una amenaza y que esto es un tema que es muy complicado, que ha causado mucho daño a la región, pero al final yo no oí que ninguno diga, nosotros tenemos que hacer esto. Y ojo, mira, esto es un tema que hemos discutido, o sea, yo formo parte de un equipo de profesionales que trabajan en el mundo de la inteligencia, desde Israel hasta América Latina. Hay oficiales colombianos, oficiales ecuatorianos, policía chileno, y hacemos nuestras reuniones semanales y nuestras reuniones mensuales y analizamos todo esto, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en un documento que haremos a llegar a cada uno de las dirigencias políticas de cada país para que entiendan que esto no solamente es el tema de Venezuela, aquí hay una estrategia geopolítica internacional donde China, donde Rusia, donde Irán se están favoreciendo de esa relación que tienen con Venezuela y esa necesidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro de asociarse con los criminales, con los peores criminales del mundo para poder seguir avanzando y poderse seguir manteniendo en el poder. Entonces, ya te explicaste, ya te entendemos. ¿Qué hacer? Bueno, los europeos propusieron, por ejemplo, los famosos diálogos. Los norteamericanos estaban en contra. Los norteamericanos propusieron e hicieron sanciones económicas. ¿Okay? Los europeos, muchos de ellos no estaban de acuerdo con esas sanciones económicas y de hecho culpan a la famosa sanción norteamericana al gobierno, a la tiranía de Fidel Castro, de que todavía Castro esté en el poder porque tiene una excusa frente al pueblo cubano para que no se alce, que la culpa no es de ellos, como si un gobierno, porque le venden a la gente en la cabeza de que uno tiene que defender a quienes están en el poder. No, los que están en el poder tienen que defender a la población. Y si los que están en el poder tengan o no razón en sus puntos de vista, ¿no? Lo que la situación de ellos y la presencia de ellos es negativa para la mayoría, que ellos son sus servidores y no la mayoría servidores de ellos, pues hay que cambiarlos. Punto. Pero la gente no piensa así por lo visto, ¿no? Hablo, por ejemplo, de los que todavía ese 10%, si es que todavía tienen 10%, que apoya a Maduro y que apoyaba antes a Chávez, ¿no? Después de la segunda elecciones, porque él ganó solamente la primera, como todos sabemos, ¿ok? Pues ellos piensan, bueno, pero es que son la culpa de los norteamericanos. No. La pregunta es, ¿y qué hizo el gobierno interino para acabar con la narcodictadura? el gobierno A quien le corresponde acabar con la narcodictadura junto con el pueblo venezolano, con el apoyo del pueblo, claro. Mira, el gobierno interino ha hecho esfuerzos, o sea, desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista buscar apoyo de todos los países, se han hecho planteamientos de diferentes tipos, de diferentes áreas. Eso me consta, ¿verdad? Yo he sido testigo de excepción de todo eso, pero no necesariamente porque tú lo digas y porque lo plantees se te aprueba, pero eso ha sucedido total, absolutamente, 100%. No puedo discutir ese tipo de cosas de qué se planteó porque, bueno, son cosas que se discutieron a niveles de alto gobierno y yo simplemente era algún asesor dentro de esas discusiones. Pero sí, el presidente Guaidó, Carlos Vecchio, Leopoldo López, Julio Borges, todas estas personas han hecho planteamientos importantes en ese sentido. No quiero decir con esto que el gobierno interino es perfecto y que los demás son imperfectos. No, de ninguna forma tampoco es perfecto. También hay muchas debilidades. Yo explicaba hace rato el tema de las comunicaciones que no van a la velocidad que uno quiere que vayan y que a veces cuesta poder accesar
y poder hacer los planteamientos y ponerse de acuerdo con todos para poder avanzar. Eso es totalmente cierto, pero sí se han hecho planteamientos y sí se han hablado en Washington, en Europa, en Latinoamérica, en Colombia, con todos los políticos se ha hablado. María Corina ha sido bien clara en todo y cada uno de los planteamientos que ella ha hecho y es una persona que es bien coherente con lo que dice y con lo que hace. Entonces, todas estas cosas se han intentado. También hay eventos pues, que cambian, alteran la rutina, alteran los proyectos. En este caso puedo decirte que uno de ellos fue el coronavirus. El coronavirus cambió la dinámica del mundo. Hoy por hoy, muchos de los países más desarrollados del mundo están enfrascados en resolver un problema de una pandemia porque tienen la economía paralizada. Y si no resuelven el problema de la pandemia, no puede arrancar la economía y el país no arranca. Visto desde ese punto de vista, pues el problema de Venezuela pasa a una caja. Guárdame eso ahí porque yo ahorita no me puedo encargar de atender el problema de otro país si no resuelvo el de mi país. Entonces, esto es lo que ha sucedido en estos últimos meses y son circunstancias y situaciones que son lamentables, pero que tampoco nos podemos decir, bueno, ya no va a suceder nada, ¿no? Si van a suceder cosas. Si los europeos plantean el tema de las discusiones, de los diálogos, bueno, pues ya por eso hemos pasado varias veces. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que tener una actitud un poco más agresiva y presentarles a ellos. Y para mí, honestamente, una de las cosas más importantes que tendríamos que establecer en cualquier estrategia que se vaya a llevar adelante es ponerles tiempo. ¿Tú estás de acuerdo con que los jefes, el jefe máximo de tus torturadores y el jefe máximo de los acusados de violar los derechos humanos se sienten a dialogar con el gobierno interino? ¿Tú te sentarías? ¿Tú te sentarías? Es un trago bien difícil de pasar. Es un trago bien difícil de pasar. Sin embargo, yo te digo, Napoleón, con toda honestidad, si mi país necesita que yo me siente con estos malandros a llegar a un acuerdo, pero a llegar a un acuerdo que tenemos que sentarnos bajo las mismas circunstancias, yo lo hago por mi país, porque el país está por encima de lo que yo haya podido vivir y pasar. ¿Ok? Porque hay millones de personas que todavía lo están padeciendo. Como hizo Mandela con sus torturadores de la mitad de su vida, como lo hicieron los norteamericanos y los rusos con los alemanes nazis, que inclusive se llevaron a muchos científicos para que trabajaran con ellos, ¿no? Entre otros, el padre de la cohetería, por lo cual avanzó y se adelantó los Estados Unidos a la Unión Soviética. ¿Tú dirías que sí es válido eso? Yo digo lo siguiente, el objetivo aquí es restablecer la democracia en el país, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Bueno, todo lo que haya que hacer, todo lo que sea necesario hacer, bueno, hagámoslo. Insisto, es decir, yo tengo mis diferencias, esto es perfectamente claro y ahora que no estoy en el gobierno interino, lo voy a decir sin ningún tipo de problema. Luis Ortega Díaz es una de mis verdugas. Esa fue la persona que hizo la acusación con Michael Moreno que me llevó a mí a la detención, enjuiciamiento y condena a 30 años de prisión. Sin embargo, pues es la que reconocen como fiscal. Bueno, reconozcanla como fiscal, pero yo no me voy a sentar con ella a tomarme un café. Eso nunca va a pasar, ¿ok? Y yo soy de los que piensan, mira, en algún momento las circunstancias de la vida siempre cambian y peores duermen los que han cometido delitos de esa naturaleza, porque, bueno, sencillamente ellos saben que no saben en qué momento realmente la justicia les va a llegar. Pero de verdad, Napoleón, no es algo que yo trabajé en varios casos de situaciones de rehén, ¿ok? Y en esas situaciones de rehén, el que comandaba la operación me decía, vamos a dejar que el negociador haga su trabajo. Yo no podía agarrar y decir, bueno, ok, está bien, yo voy a intervenir o yo lo voy a hacer cuando me dé la gana, ¿no? Hasta que eso no finalizaba, no se presentaban otro tipo de opciones. Y muchos casos se terminaron con una negociación. Bueno, perfecto. Todo el mundo, los rehenes salieron en libertad, los individuos terminaron presos, la fiscalía terminó cumpliéndole a esos delincuentes con lo que se comprometieron para que ellos depusieran su actitud, etcétera, etcétera.
Pero bueno, aquí, insisto, el fin final y más importante es la libertad del país, por los medios que sea. Quiero que escuches la crítica de un senador norteamericano, sobre la posición de Estados Unidos frente a Venezuela y lo que se hizo y el fracaso de que supuestamente todas las acciones estaban sobre la mesa, excepto acabar con la narcodictadura, por lo visto, y la crítica a el gobierno interino. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that frankly is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. And we don't do this in other places. We just have to be clear that our Venezuela policy over the last year and a half has been an unmitigated disaster. O sea que da la impresión, este es un senador demócrata, que esto es lo que mucha gente en Washington está presionando a Biden para que cambie su política. Da la impresión. ¿Qué piensas tú? Mira, desde que empezaron con el tema de las sanciones, hay algo que quedaba claro, que eso tenía un momento de perecedero. Unas sanciones extensivas no iban a lograr ningún tipo de objetivo. Ahí está Siria. Irán, con sanciones hace 20 años, y sin embargo, pues ellos han buscado la forma o los mecanismos de bypassear todo eso. Yo creo, sí, que definitivamente se crearon muchas expectativas sobre una situación que no era tan fácil, y eso se ha revertido. Hoy por hoy, pues, ha permitido que el régimen más bien, de alguna forma, no solamente esté, sino se ha fortalecido porque ha buscado otras estrategias para seguir avanzando en su tema, ¿no? En mantenerse en el poder. Es difícil, Napoleón, definir en un programa y explicar en todo esto, pues, de las discusiones que yo sé que han existido sobre cuáles son las estrategias. Pero para mí, honestamente, yo creo que lo que se tiene que definitivamente hacer es sentar a toda la gente, a los líderes de la oposición, con los líderes más importantes del mundo, presidentes, etcétera, para que se defina qué vamos a hacer y ponerle tiempo a eso. En el mes tal vamos a hacer esto, en el mes tal vamos a hacer esto, y siempre poner alternativas de lo que se va a suceder, porque eso es como cuando tienes una persona que está en terapia intensiva o está enferma, entonces tú tienes que decidir, bueno, mira, nosotros le vamos a inyectar esto, y si esto no funciona, vamos a hacer aquello. Pero definir eso, no es que tú haces, bueno, vamos a poner las sanciones, ajá, y si no funcionan las sanciones, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a ver qué pasa con las sanciones. No, tú tienes que estar más adelante. Y me retrotraigo al caso de Cúcuta. Vamos a meter la ayuda humanitaria. No entró la ayuda humanitaria. Ajá, y entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Entiendes? Esas son las cosas ¿Qué me dices del caso de la Carlota? Entonces son las cosas que yo te digo de verdad que para mí son importantes, porque yo, con humildad, y me disculpan la gente que utiliza este tipo de ejemplo, si yo voy a capturar un individuo que está en una casa y yo sé que el tipo está ahí apretrechado, un poco de armas y que se puede presentar un enfrentamiento, una confrontación, yo no puedo pensar que yo voy a tocar la puerta y el tipo me va a abrir la puerta y me dice, sí, listo, ya aquí estoy, Simón, y vámonos presos.
Bueno, me es perfecto si lo hace. Muchas veces ha sucedido, pero si no lo hace, yo tengo que tener un plan. Entonces, esas son las cosas que, y que debo ser claro, no solamente el gobierno interino, el mundo debe entender. Sobre todo en Latinoamérica. Latinoamérica tiene que darse cuenta del daño que le está causando el régimen en Venezuela con la alianza que tiene de esta geopolítica internacional de Irán, de Rusia, de China, con la guerrilla. ¿Cómo se ha fortalecido la guerrilla en Venezuela? ¿Y a quién afecta eso? ¿A Venezuela? No, ya en Venezuela están ahí, ellos son libres, 944.000 kilómetros cuadrados para desplazarse, con protección del régimen. Ellos ahora planifican, actúan y avanzan en el resto del país. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Uno ve un video, continente. Ajá. En el continente, perdón. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Exactamente lo que pasó en Venezuela hace 20 años. Tú ves un video de eso y tú te dices, eso es Caracas, eso está al lado, es lo mismo, exactamente. Todo esto sucede dentro de un marco, un proyecto que ellos tienen perfectamente claro. Entonces, insisto, el gobierno interino tiene una gran cuota de responsabilidad, pero los gobiernos latinoamericanos tienen otra cuota de responsabilidad. Sí, pero los gobiernos latinoamericanos pueden decir, bueno, pero si los propios venezolanos no se ponen de acuerdo, ¿ok? En una política común, coherente, y eso no es necesariamente la culpa del gobierno interino, sino de los venezolanos, de los dirigentes venezolanos en general, que no llegan a acuerdos básicos, aunque yo no te soporte, aunque yo esté en contra de tu posición, aunque yo piense que entonces yo sí soy de derecha, pero entonces tú eres medio comunistoide, ¿no? ¿Cuáles son los puntos concretos para acabar con esta narcotiranía, ¿no? Entonces, ¿por qué los gobiernos internacionales como diciendo, bueno, pero vamos a mandar a nuestros militares con todos los líos que nosotros tenemos, ¿no? Cuando ellos no son capaces de ponerse de acuerdo con el grupo de militares y no los apoyan a los militares que están presos porque se alzaron, ¿no? Por su cuenta? También tienes que comprender lo que piensan afuera, de los errores de adentro. Sí, pero todo eso no se va a resolver si tú no te agarras y dices, vamos a sentarnos a discutir y a resolver este problema. Y eso es lo que, a mi manera de ver, debería suceder. Que se vean todas las caras, nos veamos las caras. ¿Y por qué los dirigentes venezolanos no se ponen de acuerdo? ¿Cuál crees tú que es la razón? Porque mucha gente dice que estos muchachos, mucha gente dice, yo no estoy ni a favor ni en contra de ellos. Lo que quiero es sacar información porque ese es mi país y ojalá Guaidó triunfe. ¿Ok? Pero mucha gente dice que estos muchachos solamente se escuchan entre ellos, ¿no? Y que no escuchan a los demás. Y que además las proposiciones de otros o no las cumplen o no las escuchan o las alargan, como entiendo que hicieron contigo. Mira, definitivamente pues aquí hay situaciones en las cuales ellos les cuesta ponerse de acuerdo. Se han puesto de acuerdo en muchísimas situaciones porque me consta, yo estaba en esas reuniones. Y a veces cumplir también se pone un poco cuesta arriba. Pero esto no es esto simplemente es una coma, no es un punto para decir que no se pueda avanzar en un proyecto serio, coherente, sostenible en el tiempo y que tú puedas decir, esto es lo que vamos a hacer en los próximos 6 meses. Es decir, que tú crees que Leopoldo López, ¿no? Capriles, María Corina Machado, por citar 3 importantes y que han tenido una enorme repercusión, los 2 primeros en especial, las multitudes que los han seguido, sí se pueden poner de acuerdo. Sí, claro. Bueno, eso va más allá eso está como lo que tú me dijiste a mí, si yo me sentaría con los criminales. No, yo no quiero hacerlo, pero si eso es lo que se necesita para que nosotros avancemos en la reconstrucción, en retomar la libertad del país, eso es un compromiso, ellos tienen que hacerlo. Eso no ¿Y por qué no lo han hecho? ¿Por qué crees tú que no? ¿Qué los separa? ¿Cuál es la verdadera razón cuando ellos todos están luchando, ¿no? Según lo que ellos dicen una y otra vez, por la libertad de Venezuela? Bueno, difícilmente yo te puedo responder eso, Napoleón. O sea, eso es una pregunta que es para cada uno de ellos. Me gustaría tener los 4, los 3 sentados ahí y decirle, bueno, ajá, como la escuelita. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? ¿Y por qué no lo haces ahora que hay internet y tú tienes un nombre y te respetan todos ellos? Bueno, porque yo tampoco soy el papá de ellos, pues, ni mucho menos. Bueno, o sea, pero puedes invitarlos a decirle... Por mi lado, hablo
con cada uno de ellos y les hago mi planteamiento. Y créeme que en una oportunidad, y Leopoldo y Enrique lo saben, se lo dije, le digo, hermano, ¿cómo hacemos para que ustedes de verdad lleguen a un acuerdo? O dejen de verdad algunas cosas a su lado y piensen más en el bien final, que es la libertad del país. Pero insisto, ellos son mayores de edad, con cédula, cada quien tiene su vida y lamentablemente, pues, bueno, hay cosas en las cuales, hay muchas en las que están de acuerdo, hay muchas en las que ellos comparten, y te digo porque me consta y que podemos avanzar con ellos. Hay otras en las cuales no. Y bueno, definitivamente, pues esto ha sido un tema no desde ahora, esto no es nuevo, eso lleva años y es un lastre pues, que llevamos ahí. Bueno, Iván, tú sabes que se te quiere, se te respeta y se te admira, ¿ok? Creo que ha sido una enorme pérdida para la lucha democrática que tu renuncia, porque se te escuchara o no, por lo menos estaba cerca y muy cerca de uno de los grandes poderes del mundo como es los Estados Unidos. Ya no es el gran poder, ya no hay un solo teléfono rojo a Moscú, sino que habría que tener montones de teléfonos rojos a Moscú, a Pekín, a Irán, a no sé dónde más. Y bueno, espero que sigas luchando y que se te escuche esta vez. ¿Ok? Que se te escuche. Esto no puede ser una despedida. No, yo no me estoy despidiendo. Es más, espero dentro de un mes más o menos llamarte y que me des una entrevista y me puedas decir lo que no me quisiste decir hoy, aunque todo está dicho. Ya yo quiero concluir diciendo esto. Yo no me estoy despidiendo de la vida política o de la vida profesional o del compromiso que tengo con mi país. Yo simplemente, pues, esto es una coma que estoy poniendo porque hay momentos en los que uno cuando va por la carretera de la vida tiene que hacer correcciones, cambiar de vía. Este es un ejemplo que yo lo he usado 1.000.000 de veces, se lo digo mucho a mis hijos. La vida es como una carretera, como una vía cuando uno va conduciendo. A veces vas por un camino malo, a veces vas por un camino bueno, a veces puedes agarrar la autopista, a veces tienes que... Entonces en estos momentos cambié de vía, pero sigo yendo en ese mismo objetivo, haciéndola con los mismos, con el mismo, con las mismas cosas que yo juré hacer. Yo siempre he dicho... La rechera que debes haber agarrado. La gota que colmó el vaso. La rechera. Para que tomaras esa actitud. Pero bueno, sigue. Entonces, bueno, de verdad, las leyes siempre las tendré en mi mente, son el norte de mi forma de ser y la familia en mi corazón y con la familia en mi país. Así que yo sigo trabajando en esto y los venezolanos pueden contar pues, que de este lado tienen un policía, una persona que va a seguir haciendo su trabajo desde cualquier escenario. Así de sencillo. Más que un policía, una persona realmente honesta, vertical y luchadora. Gracias, Lamorán. Por eso es que con tu renuncia perdimos todos. ¿Ok? Un abrazo. En un mes hablamos o antes. ¿Te parece? Seguro. Para ver qué es lo que estás haciendo en ese nuevo trabajo. Ok. Un abrazo.